Nunca había habido un mejor momento que hoy para invertir en CETES, pagarés bancarios o SOFIPOS. Y es que en este momento la tasa de referencia, que referencia la tasa que van a pagar estos instrumentos, está por los cielos. Está en 11.25%, que es una subida bastante considerable a como estaba, por ejemplo, hace un año. Además, la inflación está bajando rápidamente. En este momento está por ahí del 4.45%, de nuevo muchísimo menor a como estaba hace 12 meses. Y la tasa de retención va a ser menor a lo esperado. 2023 parecía estar siendo un año único para este tipo de oportunidad, porque fue un cambio completamente opuesto a lo que vimos en 2022. Pero resulta que en 2024 continuará esta fenomenal oportunidad. Y es que la retención que se realiza a nuestros ahorros en este tipo de instrumentos, CETES, SOFIPOS, pagarés bancarios, se irá baja en 0.5%, que aún es una subida en comparación al 0.15% que teníamos en 2023. Entonces, ¿por qué es esto una tan buena noticia? Bueno, porque por ejemplo en 2022, cuando la retención era aún menor de 0.8%, los CETES en promedio pagaron 7.66%, que era menor al 7.82% que vimos de inflación. Hoy, como mencionaba, la inflación está en 4.55%, mientras que los CETES en promedio durante 2023, al menos hasta este momento, el 23 de octubre, han pagado un promedio de 11.11%, muy por encima de la inflación. Si esto continúa con la retención baja que va a haber en 2024, será la mejor época para invertir en estos instrumentos. Y es que esta retención ya no va a ser el 1.48% que se había propuesto, que por cierto, aunque representaba una subida de 10 veces en comparación a 2023, si lo comparamos con otros años, ya no parece nada extremo, pero ahora va a ser de 0.5%, que esto ya lo aprobaron los diputados en la Ley de Ingresos para 2024, aunque aún pasa a los senadores lo tienen que aprobar antes de este 30 de octubre. Este cambio del 1.48 al 0.5% no tiene mucho sentido, precisamente porque los rendimientos, como te mostraba hace unos segundos, están muy por encima de la inflación. Y es sobre estos rendimientos reales, estos rendimientos por encima de la inflación, sobre los que debemos de pagar los impuestos. Impuestos al ingreso que estamos generando, como por cualquier otro ingreso. Normalmente esta retención existe para minimizar la evasión fiscal, en relación a qué tanto los ahorradores están generando por encima de la inflación. Por eso en 2022 y 2023 vimos retenciones tan pequeñas, porque en 2021 y 2022 los ahorradores no ganábamos con la inflación. Por eso digo que esta nueva retención baja no tiene mucho sentido, pero son excelentes noticias al final del día. Excelentes noticias al menos para algunas personas, y es que esta retención en realidad no son los impuestos que vamos a terminar pagando. Como te decía, nosotros debemos de pagar impuestos sobre el rendimiento real, independientemente de qué retención exista, si es de 0.5%, 1.48% o la retención que sea, la retención no tiene influencia sobre los impuestos que se calculan. En este caso, como la retención aplica durante 2024, hasta abril de 2025, cuando se presenta la declaración anual de 2024, haremos el cálculo de cuánto crecieron nuestros ahorros por encima de la inflación. Una vez que hayamos hecho ese cálculo, ese dinero que ganamos sobre la inflación se agrega a todos nuestros demás ingresos para calcular cuánto debemos de pagar según las tablas de ISR que publica el SAT. Estas tablas cambian, por supuesto, todos los años, pero como te darás cuenta, el porcentaje que pagamos dependerá de la cantidad de nuestros ingresos. A ese dinero que nosotros tengamos que pagar, independientemente de la línea de la tabla donde caigamos, se le va a descontar el porcentaje que se retuvo. Si nos retuvieran 1.48%, tendríamos más saldo a favor o un saldo que restar a ese total. Si es solo 0.5%, tenemos un poco menos. Al final del día, como te darás cuenta, la retención tiene poco que ver con qué tantos impuestos pagamos, a menos que seas parte del grupo de personas que realmente se verá beneficiado por esto, que es el grupo de personas que solo tiene ingresos por intereses durante todo el año y sus ingresos son de menos de 100,000 pesos, o también tiene ingresos, por ejemplo, de sueldos y salarios, más intereses, pero sus intereses no son de más de 100,000 pesos y sus ingresos totales no son de más de 400,000 pesos.
que de hecho podría ser una muy buena parte de la población, lógicamente. Para todos ellos, esta retención que acaba de cambiar a solamente 0.5% se considerará como el pago definitivo del ISR de estos intereses que nosotros generamos. Esto quiere decir precisamente que si las buenas noticias continúan, buenas noticias para la mayoría de los ahorradores, que la tasa de referencia está tan alta, que los CETES, los pagares bancarios, las SOFIPOS nos están pagando 11, 12, 14, 15%, y la inflación se mantiene en ese 4%, quizás incluso sigue bajando, el pago definitivo, esa pequeña retención, será un porcentaje muy pequeño del dinero que realmente generamos. Por eso es tan buena noticia para tantos ahorradores. Considera además que las SOFIPOS, estas sociedades financieras populares que empezamos a encontrar cada vez más, como cubo financiero o supertasas, sí, pero también muchas otras que nos permiten tener nuestro dinero y estar generando intereses todo el tiempo, como Nu o como Clar, tienen un monto completamente exento de este ISR, lo que quiere decir que no nos retienen absolutamente nada, ni el 1.48% ni el 0.5%, siempre y cuando el monto que tengamos invertido sea menor a 5 UMAS anuales, que es este monto exento de ISR cuando se invierte dentro de una SOFIPO. Este UMA cambia todos los años. En 2023, 5 UMAs anuales equivalen a 189.222 pesos, pero el UMA seguramente subirá para 2024, entonces el monto será ligeramente superior, que de nuevo será el monto que podemos tener en una SOFIPO y por el cual no nos harán ninguna retención, simplemente porque están exentos. No debemos de pagar ISR, entonces no hay por qué hacer la retención. Ahora, ¿qué pasa si en realidad las buenas noticias no continúan y, por ejemplo, de pronto la tasa de interés que empiezan a pagar CETES, SOFIPOS, pagarés baja para que sea más cercana, por ejemplo, a la inflación? Que de pronto la inflación esté en 4% y los CETES nos esté pagando 4.5% o 5% y resulta que nos retuvieron más de lo que debíamos de pagar de impuestos. En ese caso no hay mucho de qué preocuparnos porque al momento de presentar la declaración anual, como mencionaba, es cuando se hace el cálculo y si nos retuvieron de más, terminaríamos teniendo saldo a favor y el SAT nos tiene que regresar la diferencia. Y para aquellas personas que no están obligadas a presentar la declaración anual, porque mencionaba, tenían ingresos de menos de 100,000 pesos por intereses o menos de 400,000 pesos en total, siempre pueden optar por presentar su declaración anual si hicieron el cálculo y saben que obtendrán saldo a favor. O si, por ejemplo, quieren hacer deducciones personales, deducciones de aportaciones a su retiro, deducciones de pago de colegiaturas, pago de gastos médicos, etcétera, etcétera. Entonces, como te darás cuenta, esta retención para muchas personas podría ser indiferente, como que al final del día será en la declaración anual cuando nos damos cuenta cuánto debemos de pagar, pero para muchas personas podría ser una excelente noticia, que de nuevo, nunca había habido un mejor momento para invertir. CETES, SOFIPOS, pagares bancarios, por la enorme tasa de referencia, por la inflación que está bajando y por esta tasa de retención que se mantiene baja. En fin, que este es un video un poco rápido, quizás esta actualización, que tendremos que estar al pendiente de qué dicen los senadores antes del 30 de octubre, pero que de cualquier forma espero que te sea útil para entender un poco qué es lo que está pasando y cómo, independientemente de esto, es un excelente momento para estar ahorrando e invirtiendo tu dinero de esta manera. Nos vemos en la próxima.